Sangre justo. Correcto. Muy bien. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Sí? Que Jesús de verdad se murió. O sea, que estaba realmente muerto. Eh, Javi nos recuerda lo de la tumba vacía. Y es que la Biblia nos narra cómo sucedió y cómo fue que José de Arimatea tomó el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y junto a Nicodemo lo llevaron a una tumba y lo enterraron. Y que recordemos que esto también es una prueba de la resurrección y es que los discípulos cómo estaban. ¿Quién recuerda cómo estaban los discípulos? Asustados. Muy bien, estaban asustados, ellos estaban temerosos. Inclusive, después de que van y visitan la tumba y ven que la tumba estaba vacía, regresaron y dice que ellos se regresaron con los otros hermanos porque estaban temerosos de los judíos. Ellos no recordaron que el Señor les dijo que iba a resucitar, pero los judíos sí lo recordaron. Entonces los judíos entre el sábado entre el viernes y el domingo fueron donde Pilato y le dijeron, acuérdese Pilato que este man dijo que iba a resucitar. Yo creo que es mejor, decían los fariseos y los judíos del Sanedrín, yo creo que es mejor que aseguremos esa tumba, no vaya y sea, que vengan los otros y los discípulos y se lo roben. Y no era posible porque los discípulos estaban asustados. O sea, cómo estos discípulos asustados iban a ir a robarse el cuerpo. Además que dentro de la tumba, y Juan nos lo narra de una forma muy bonita y muy especial, porque Juan nos muestra y nos dice que cuando fueron y vieron la tumba, que Pedro y Juan vieron y observaron los lienzos estaban doblados y no estaban desordenados. O sea, si se hubieran robado el cuerpo, se lo hubieran llevado con todo en lienzos. O si hubieran sacado los lienzos, los hubieran dejado por ahí en cualquier lado para llevarse el cuerpo. Y esto nos muestra, bueno, y estoy pasando por alto que la tumba, los judíos le dijeron esto a Pilato, y entonces Pilato mandó 2 soldados, que no eran soldados cualquiera, porque los soldados romanos cumplían muy bien su labor, y hacían las cosas muy bien porque su vida estaba en juego. Porque cuando los soldados no hacían las cosas debidamente, había una práctica en Roma muy cruel que hacían y era que los diezmaban. ¿Y qué es que los diezmaban? Era que si alguno cometía un error, agarraban el pelotón y entre todo el pelotón agarraban a uno y lo mataban. Esta era una práctica que hacían los romanos. Entonces los soldados iban a estar ahí pendientes y atentos. Y adicional le pusieron sellos a la tumba. O sea, todo esto lo que nos lleva y lo que nos muestra es que la tumba, o sea, que no hubo forma de haber violado la tumba y no hubo forma de que se hubieran robado el cuerpo, y que los discípulos no recordaron las palabras del Señor, pero que los judíos sí lo recordaron, y todo esto nos asegura de que la resurrección sí es verdadera y es genuina por la tumba vacía, por la muerte que realmente él estaba muerto, que es lo que dice mi esposa, que el centurión atestiguó y le dijo a Pilato, ya ese man ya se murió, y Pilato dijo, ¿cómo así tan rápido? Porque recuerden que las crucifixiones en esa época no duraban una hora. O sea, nosotros, yo creo que leemos los capítulos de la resurrección y yo creo que en una hora no lo leemos, pero las crucifixiones a veces duraban días, sino que como en esa ocasión y que Dios, y es algo como cuando vemos cómo el Señor orquestó ese plan tan perfecto de la salvación, y es que sucedió en un día en que estaban celebrando la Pascua judía, o sea, todo como cayó en el momento que era, y por eso cayó ese viernes. Nosotros decimos viernes, para ellos es otro día, pero ese viernes, y por eso entonces retiraron el cuerpo rápido y les quebraron las piernas a los dos ladrones que estaban al lado del Señor, pero al Señor no le quebraban las piernas, sino que le clavaron una lanza y dijeron, listo, este man ya se murió, ya está muerto. Entonces el centurión atestiguó de que él realmente estaba muerto. O sea, el Señor Jesús realmente murió.
Entonces, eso da evidencia de que la resurrección es verdadera porque la muerte fue verdadera, porque la Biblia nos narra que todos, de que José de Arimatea y Nicodemo tomaron el cuerpo y estaba muerto, o sea, no había signos de vida. Ellos le colocan como unas esencias antes de envolverlo y lo envolvieron, o sea, ellos no volvieron a alguien que estaba de pronto medio respirando, o si hubieran visto algún signo de vida, seguramente no lo hubieran llevado a la tumba. Entonces, nuevamente, evidencia de que el Señor realmente murió. Y otras evidencias de que realmente Él resucitó, y es que Él comió delante de ellos, y es que Él se les presentó, porque a veces hay teorías que dicen que fue como la palabra es una ilusión o un truco. No, un truco. Ay, se me fue la palabra. Es que dicen que ellos tuvieron como una. Sí, que era como que se imaginaron, como que ellos no vieron a Jesús, pero entonces las evidencias y lo que. Señora Sandrita, sí, podemos decir que fue una visión. No, tampoco, no. Les quiero dar la palabra, porque sé que no está en la cartilla, pero es una palabra, es cuando ellos dicen que fue que ellos no lo vieron directamente, sino como eso, como que se lo imaginaron, no, eso es cuando viene el Espíritu Santo, mamá. Pero sí, como que se imaginaron a Jesús. Entonces, que como ellos estaban esperando la resurrección y estaban esperando que Él viniera, que fue delirios y vieron a un fantasma. Pero para, para contrarrestar esta teoría están, primero, lo mismo que ya dijimos, que los discípulos estaban asustados, estaban miedosos. Segundo, que ellos no se acordaron de las palabras del Señor Jesús, sino que ellos se escondieron. Bueno, también uno puede defender con esta. Pedro, ¿qué sucedió con Pedro? Recuerdan que los evangelios nos narran que Pedro negó al Señor. O sea, Pedro también estaba, o sea, él muestra la angustia que ellos tenían y pues negó al Señor 3 veces y bueno, él lo negó y los otros se fueron y se escondieron y se dispersaron, estaban miedosos. Pero después de esto, Pedro se levanta, creo que lo voy a leer, porque les dice, ustedes lo mataron. Creo que es Hechos 2, sí, Hechos 2:22, si no estoy mal. Para apoyar lo que estamos diciendo, y es cuando Pedro, o sea, ¿qué le pasó a Pedro? Lo mismo que le decimos ¿qué le pasó a Pablo? Y es que le sucedió lo mismo que a Pedro, y es que fue transformado, o sea, es tan impresionante como primero él lo niega y después se levanta delante de todos y les dice, aquí está, Hechos 2:22, varones israelitas, oíd estas palabras. Entonces, ¿a quiénes les estaba hablando? ¿A quiénes les estaba hablando? A los israelitas, a los judíos. Sí, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Entonces o sea, el Pedro que primero estaba asustado y que lo negó y que dijo, ay, no, yo no lo conozco, no, y blasfemando, o sea, o sea, lo negó rotundamente. Y ahora, ¿qué vemos en este discurso de Pedro? Diciéndole, ustedes mismos lo mataron por medio de los romanos y lo crucificaron. Hay una versión que dice que ustedes lo mataron por medio de los romanos. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió en Pedro? Pues que él realmente lo vio, o sea, que ellos vieron al Señor Jesús resucitado y lo reconoció por medio de hombres perversos, dice esa. Entonces, es una forma de nosotros poder mostrar y poder decir, sí, Jesús realmente resucitó porque hay evidencias.
Seguramente cuando entremos a estudiar la doctrina de la Biblia vamos a indagar mucho más, pero pues les boto un dato así de la Biblia, porque bueno, alguien nos dice, pero pues todos lo sacan de la Biblia y la Biblia fue manipulada. Resulta que la Biblia tiene una característica muy especial y es que la Biblia se estudia, hay un estudio que se llama estudio historiográfico y es un estudio que le hacen a la Biblia y es que analizan los manuscritos, porque recuerden que originales de la Biblia no tenemos, originales no hay, lo que hay son copias de copias que se hicieron a lo largo de la historia. Pero resulta que cuando hacen estas pruebas, lo que analizan es todos los manuscritos que existan y los comparan, es la palabra. Entonces, por decir algo, tenemos aquí varios manuscritos, tengo aquí varias hojitas, entonces tengo aquí 5 manuscritos. Entonces tengo 5 manuscritos donde tengo el Evangelio de Juan, por ejemplo. Entonces tengo aquí el Evangelio de Juan y lo que hacen es que, digamos, uno es del siglo IV, otro es del siglo VI, otro es del siglo III, otro es de los que encontraron en el Qumran. Entonces agarran los manuscritos y empiezan a comparar con lo que nosotros tenemos o con lo que ya se ha traducido o los que hay traducidos en griego. Hay una versión que está toda en griego y todo el Nuevo Testamento en griego. Lo que hacen es que comparan y revisan las palabras y revisan lo que se dice. Y lo que han encontrado es que no hay errores. Hay unos que otros versículos que de pronto, como en el último de Juan, se agregaron, ¿sí? Pero que no alteran de ninguna forma la doctrina. Que el de Juan lo leímos, lo vimos hace 8 días en la casa de oración, y es Juan 21, cuando él dice, este testimonio es verdadero, y más adelantico dice, ¿Y otras cosas hicieron sí? No, es el 21 al final, ya te digo. Aquí, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Entonces, es Juan en primera persona, está hablando en primera persona, ¿cierto? Este es el discípulo. Pero después dice, y sabemos que su testimonio es verdadero. Entonces, seguramente en alguna de las copias alguien dijo, no, es que esto es verdad. Le colocaron eso. Entonces, esto no afecta a la doctrina, pero sí de pronto son las variaciones que encuentran en los que otros manuscritos. Es que, ¿a qué voy? Resulta que le hacen esta prueba a la Biblia y resulta que hay de la Biblia manuscritos y si hicieran un camino de manuscritos y los apilaran uno al lado del otro, se haría más o menos 1,5 kilómetros de manuscritos. 1,5 kilómetros. Y el que le sigue, o sea, en la historia hay muchos libros. Está la Ilíada, están los escritos de Platón, de Aristóteles, Flavio Josefo y la guerra de los judíos. Hay muchos escritos. Pero de todos esos escritos, creo que el que más tiene como 15 manuscritos. O sea, han encontrado 15 a través de la historia. Pero de la Biblia podríamos hacer 1,5 kilómetros de manuscritos. Y que esos manuscritos los han comparado. Y al compararlos, encuentran pues qué es lo que se escribió, lo que se dijo. Estoy hablando tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento, que eso lo vamos a profundizar muy bien cuando estemos viendo la doctrina de la Biblia, que también es súper interesante. Para decir que la Biblia es digna de confianza, para nosotros es ciertísimo que la Biblia es la palabra de Dios, para nosotros es ciertísimo que es el consejo completo, pero pues seguramente en el trasegar vamos a encontrar personas que nos van a decir, o vamos a encontrar teorías que van a decir, no, es que la Biblia, y es lo que ha sucedido últimamente, en alguna época la quisieron que la gente no la leyera, por ejemplo, en la Edad Media y el oscurantismo lo que pasaba era que la Biblia estaba escrita, la tradujeron al latín, estaba en griego, estaba en latín y ya, pero nadie la podía leer en su idioma. Si usted no sabía latín, usted no podía leer la Biblia. El Señor en su infinita grandeza permite que hombres temerosos de Dios vinieran los reformadores y se tradujera, y por eso nosotros hoy tenemos el privilegio de tenerla en español, en muchas versiones,
y poder comparar muchas versiones, porque hubieron hombres que la tradujeron. Entonces, ahora lo que quieren hacer es que quieren destruir la Biblia intelectualmente y decir, no, la Biblia no es digna de confianza, sino que lo que hicieron fue que le añadieron cosas o que dejaron por fuera libros que no pertenecían o que se los inventaron. No, la Biblia, y cuando seguimos los rastros de todos los manuscritos y los autores, podemos encontrar que la Biblia es ciertísima y es verdadera, y podemos demostrarlo tanto desde la misma Biblia como desde la historia e inclusive desde la ciencia. Todo esto para dar entrada a los beneficios, ¿sí? Porque ya hablamos de la resurrección, que fue verdadera, que fue genuina, que estuvo ahí la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero resulta, bueno, ¿qué sucedió en el primer siglo? ¿Qué sucedió en el año 30 o en el 33, cuando el Señor resucita y los apóstoles empiezan a trastornar? ¿Y qué beneficios trae esto para los creyentes? Y hay un efecto de la resurrección, y es que ustedes recuerdan que los judíos, ¿sí? Los judíos celebraban tenían una ceremonia muy especial que ellos la cuidaron por muchísimo tiempo, que lo hacían cada día de la semana. ¿Quién recuerda qué era lo que hacían toda la semana los judíos antes de que... Correcto, el sábado. Muy bien. Correcto, Javi, el sábado. Lo que hacían ellos es que lo respetaban. Pero ¿qué pasó después de eso? Resulta que ellos se reunían, y la Biblia lo dice, Hechos 27. Vamos a leerlo. Y el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. ¿Cuándo se estaban reuniendo? ¿Qué nos dice la Biblia? El primer día de la semana. Y para los judíos, ¿cuál es para nosotros es el lunes, porque nosotros tenemos cultura occidental, pero para un judío, ¿cuál es el primer día de la semana? Correcto, el domingo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que el domingo se reunían. ¿Y para qué se reunían? Para partir el pan. Entonces, ¿qué pasó? Que ellos estaban de la resurrección. Un efecto de la resurrección es que ya ellos se reunían para partir el pan y para recordar, que es lo que hacemos. Recuerda que el Señor, cuando partió el pan, lo dio a sus discípulos y les dijo, hagan esto en memoria de mí. Entonces lo que estaban haciendo los discípulos era recordando. Entonces el día del Señor, ya ellos lo celebraban, o lo que hacían era que se reunían el primer día de la semana, para nosotros el domingo, que sucedió como un efecto de la resurrección de Cristo. Otro efecto, y es del cual nosotros somos parte, y es que nació la iglesia cristiana. O sea, nacieron los seguidores de Cristo. Y si nosotros hoy tenemos el privilegio de reunirnos y de hablar del Señor y de adorarlo y de escuchar la palabra, de ser parte de esa iglesia invisible y de ser parte de su cuerpo, es porque esto es un efecto de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. O sea, si Él no hubiera resucitado, simplemente ellos hubieran tenido que devolverse y pues ya no hubieran hablado, no hubieran dicho nada, sino que se hubiera quedado ahí. Pero un efecto, el primer efecto, es que el día del Señor se empezó a celebrar el primer día de la semana, para nosotros el domingo. Y el segundo efecto es que nació la iglesia cristiana. Otro efecto de la resurrección, y eso lo hablamos hace poquito, y hablamos de que la Biblia habla en gran parte de la resurrección de Cristo, y que ellos hablaban mucho de la resurrección de Cristo. ¿Y cuál es el efecto? Que se empezó o se escribió el Nuevo Testamento. Entonces, ellos lo que
lo que mostraban, y lo vimos ahorita que les dije lo de 1 Corintios 15, cuál era el propósito de Pablo y qué estaba haciendo cuando estaba escribiendo primera carta de los Corintios 15, estaba defendiendo la resurrección. ¿Sí o no? Él estaba diciendo, si la resurrección no hubiera sido verdadera, nuestra fe sería vana, seríamos los más... seríamos dignos de conmiseración y los apóstoles hubieran sido unos mentirosos. Y después dice, pero como fue verdad, entonces todo esto es verdad. Es decir, que todos los tres principales efectos de la resurrección son que se celebró o que se cambió el sábado de alguna manera para el primer día de la semana, que nació la iglesia cristiana y que se escribió el Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento empieza a narrar todo lo que es la vida de nuestro Señor Jesucristo y la explicación de su mensaje. Esos son los efectos. Y los beneficios, pues son todavía mucho más asombrosos, todavía mucho más, más especiales, porque es donde ya nosotros nos vemos directamente beneficiados, ¿sí? ¿Y cómo así que nos vemos directamente beneficiados? Vamos entonces a ver el primer efecto. Nos da un fundamento firme, señora. Pero los que nombraste eran efectos. Sí. Ahora vamos con Beneficios. Exacto. Efectos es lo que sucedió en la historia, que podemos ver a través de la historia que sucedió como consecuencia de la resurrección de Cristo. Pero los beneficios es lo que ya nosotros nos toca como creyentes. O sea, de lo cual nosotros nos podemos beneficiar, o lo que nosotros recibimos como al saber y al tener la certeza y saber que la resurrección fue genuina, fue verdadera, fue trinitaria, que Cristo resucitó conforme a las Escrituras, que fue resucitado y llamado y nombrado Hijo de Dios con poder. Entonces, estos beneficios nos dan un fundamento firme para nuestra fe. Y esto me hace recordar la predicación que nuestro pastor Jesse, y la Biblia lo enseña hace unos meses atrás, que hablaba de lo más valioso que nosotros tenemos. Jamie, ¿qué es lo más valioso que tú tienes? La fe. La fe, Pedro lo dice, es la fe. Entonces, la resurrección nos da un fundamento firme para nuestra fe. Perdónenme un segundito, mamacita, ¿le puede escribir a las chicas que se lo envíen, porfa, al pastor Jesse, para que lo apruebe? Porfa. Qué pena no poderles contestar. Entonces, nos da un fundamento firme para nuestra fe, lo más valioso que tenemos, nuestra fe, que es probada como el oro, dice el apóstol Pablo. Nos da una certeza, y nos da la certeza de que tuvimos el perdón de los pecados. Entonces, entramos a los pilares del Evangelio. ¿Recuerdan los dos pilares del Evangelio? ¿Quién es Jesús y qué hizo? ¿Quién es Jesús? Es Dios hecho hombre. ¿Y qué fue lo que hizo? Murió y resucitó por el perdón de nuestros pecados. ¿Sí? Entonces, quiero que leamos Romanos 10:9. Dice, es el versículo que nos quedamos de aprender esta semana, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Nos da certeza. O sea, Cristo resucitó y a nosotros ver que Jesús, que su resurrección es verdadera, es genuina, entonces valía todo lo que Él dijo, valía todo lo que Él hizo, valía todo lo que Él es, ¿sí? Entonces podemos saber que tenemos certeza y perdón de pecados, recordando Marcos 10:45, que dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, esta resurrección, que es verdadera, que es genuina, que podemos comprobarla, da la certeza de nuestra salvación, da la certeza del perdón de pecados. Hay otro versículo.
El primero es fundamento firme para nuestra fe. ¿Sí? ¿Ya hablaste el segundo? Eso en el segundo. Da la certeza del perdón de pecados. Otro efecto que podemos encontrar que también nosotros nos beneficiamos directamente es el del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento a causa de la resurrección. Porque el nuevo nacimiento, y lo vamos a ver cuando vemos las aplicaciones también, ¿quién efectúa el nuevo nacimiento en el corazón del creyente? El Espíritu Santo. ¿Quién, no? ¿El Espíritu Santo? El Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, ¿a partir de qué momento ejecuta el nuevo nacimiento en los seres humanos? ¿Qué creen? Sí, pero estoy hablando del tiempo de la historia, o sea, ¿en qué momento? Cuando el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, o sea, ahí hablaron. Más adelantico. Después de que el Señor Jesucristo... ¿Recuerdas que el Señor Jesucristo en Juan, no lo raro del Evangelio de Juan, dice, es necesario que yo me vaya? ¿Sí? Ok, ya entendí. Y cuando yo me vaya va a venir otro paracleto, va a venir otro consolador, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo ha obrado en la historia de la humanidad desde el comienzo, siempre ha estado porque es Dios, sino que antes en el Antiguo Testamento operaba de una manera distinta, pero cuando viene a ejercer el nuevo nacimiento, en el momento en el que el Señor asciende al cielo, Él resucita y asciende al cielo, y a partir de ese momento viene el Espíritu Santo, y después de que viene el Espíritu Santo entonces nos convence de pecados, de justicia y de juicio, y es cuando sucede el nuevo nacimiento como un beneficio. Si el Espíritu Santo no estuviera presente en la ecuación, pues entonces no seríamos, o sea, no tendríamos cómo nacer de nuevo, no tendríamos cómo decir que amamos al Señor y que creemos y que nos arrepentimos. Todo esto lo produce el Espíritu Santo en nosotros. Y esto es súper lindo, porque si tú estás hoy en la clase, si yo estoy aquí apasionado contándoles esto, aunque uno a veces en su vida diaria dice, uy, no, o pensará o su mente le juega y dice, no, es que el Señor no está acá. Pero si el Señor te convenció y si tú anhelas la palabra y si tú anhelas la oración y si tú anhelas el domingo ir a escuchar o escuchas esto y sabes lo valioso que es, el Espíritu Santo está. Porque el Espíritu Santo es el que te convenció, el que en algún momento obró en ti el nuevo nacimiento, y es un beneficio que obtenemos de la resurrección de Cristo. Otro beneficio, y es que y es uno de los oficios de Cristo, y es que tenemos un sumo sacerdote. ¿Recuerdan? Hebreos 2:17. Él es nuestro sumo sacerdote. Dice, Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo, semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Vamos a leerlo un poquito más. Bueno, sí, aquí está completo. Entonces, lo que es para expiar los pecados del pueblo. ¿Quién recuerda lo que es la expiación o lo que significa la palabra expiatoria dentro de la muerte de Cristo? Encubrimiento. ¿Cómo? Encubrimiento. No, la sustitución es vicaria. Sí, sí. La expiación y la expiatoria es lo que decía mi esposa, ¿qué es? Encubrimiento. La palabra como encubre tal. Y borra. Exacto, dice encubre. Y lo ya traigo a colación porque la estamos leyendo. Dice, versículo 17 de Hebreos 2, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, que es lo que nos compete en este momento, en lo que a Dios se refiere. Pero dice, hay una coma y dice, para expiar los pecados del pueblo. Que por eso es importante que nos aprendamos el significado para que cuando leamos
¿Ve? Que creo que es uno de los objetivos de la escuela, que cuando leamos la Biblia o escuchemos una predicación o escuchemos una canción, pues que podamos recordar todo esto y que todo esto se haga vida en nosotros. Entonces, leemos expiación y recordamos, expiación, sí, encubrió, borró todos nuestros pecados. Retomo. Entonces, uno de los beneficios es que tenemos un sumo sacerdote. Él está diciendo, tenemos vino a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Y esto nos remonta a lo que sucedía en el pueblo de los judíos y en el templo antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Recuerdan qué es lo que tenía que hacer el sacerdote una vez al año? Los sacrificios. Correcto, los sacrificios. Y este sacrificio lo hacía el sumo sacerdote. Había un sacrificio como especial y que lo hacían, lo leímos cuando leímos Levítico, que él hacía un sacrificio. Y ya ese sacrificio que se hacía anualmente en el templo no se hace, porque ya tenemos un sumo sacerdote. El sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo. Es un beneficio que obtenemos de la resurrección. ¿Cuáles son las características del sumo sacerdote? Esa es buena, porque esa la vamos a ver cuando veamos Cristología. En Cristología vemos las características del sumo sacerdote, pero ¿las puedes investigar? Yo las voy a tener por acá. Eso, las características del sumo sacerdote. Entonces, esta es buena. Tenemos la certeza de resurrección e inmortalidad. Y para eso les voy a leer 1 Tesalonicenses 4:14. ¿Es otra? Sí, es otra. Me las estoy saltando por el tiempo, pero todas están en la cartilla. 1 Tesalonicenses 4:14. Les he hablado de que nos da un fundamento firme para nuestra fe, lo más valioso que va a ser probada, que da la certeza del perdón de pecados, que tenemos nuevo nacimiento gracias a la resurrección, que tenemos un sumo sacerdote. Y ahora les estoy hablando que tenemos la certeza de la resurrección en la inmortalidad. 1 Tesalonicenses 4:14, Pablo dice sobre la inmortalidad. Sí. 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces tenemos una esperanza porque la muerte reinó desde Adán, ¿cierto? Pero cuando Cristo viene, Cristo vence la muerte. Cristo, Pablo lo dice, por uno entró la muerte, pero por el otro él venció a la muerte. La muerte que es la separación, ¿sí? La separación eterna de Dios, la separación eterna del Señor. Entonces, cuando vemos la resurrección, cuando vemos que la resurrección es verdadera, cuando vemos que la resurrección fue genuina, cuando vemos que la resurrección fue conforme a las Escrituras, podemos decir que tenemos estos beneficios de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que tenemos un fundamento pero firme y sólido para nuestra fe, que no puede haber absolutamente nada que nos corra de ahí, que nuestra fe, aunque sea probada, Jesús resucitó y como su resurrección es genuina, nuestra fe en Él es genuina, que nos da la certeza y la seguridad del perdón de pecados y que podemos, cuando yo le hablo a los nuevos o estamos evangelizando, les hablo de cómo Pablo hablaba de que él ya quería estar allá. Es como si Pablo dijera, yo ya me quiero ir con el Señor y yo sé dónde voy a estar, pero por amor a ustedes estoy acá. Es saber esa seguridad de que tenemos el perdón de pecados y que si el Señor nos llama o si el Señor viene, vamos a estar con Él por la eternidad.
que vamos a estar con Él para siempre. Entonces tenemos un beneficio y sabemos que es cierto, que es ciertísimo, uso la palabra de Lucas, que es ciertísimo que tenemos el perdón de nuestros pecados, porque su sacrificio fue completo, fue perfecto, porque su resurrección fue genuina y fue verdadera. Encontraste dale. Vamos, apóyanos. Encontró mi esposa las 3 características del sumo sacerdote. Dice, Jesús es uno con los hombres. Sí, así lo dice Hebreos, que dice que es semejante a sus hermanos. Tenía que ser Jesús igual. ofrece a Dios sacrificios de expiación por los pecados. Correcto. Y Jesús es un mediador que intercede por el pueblo. Sí, tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres. Entonces, el sacerdote representante de los hombres ante Dios. Ante Dios, correcto. Ya tenemos un sumo sacerdote. Ya no hay más, ya no tenemos que buscar más, ya no es. Y esto es súper bueno. Digamos que nosotros ya lo tenemos claro, pero sí hay personas dentro de la fe cristiana que van o los católicos, por ejemplo, para citar un ejemplo, que van a donde el sacerdote, van a donde el pastor, pensando o pidiéndole que él ore o que él que los perdone, o bueno, sí podemos conseguir un consejo y nos sometemos y reconocemos la autoridad, ¿sí?, de nuestros pastores, pero sabemos que tenemos un sumo sacerdote y que el sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo, quien es la máxima autoridad de la iglesia, es nuestro Señor Jesucristo. No es el pastor, no es el papa, no es el apóstol, es nuestro Señor Jesucristo. Que también tenemos la certeza de la resurrección, que Él va a venir por nosotros y que si no ha venido y nosotros dejamos ya nuestra vida, entonces tenemos la seguridad y la certeza de que vamos a estar con Él, porque es cierto, porque es verdadero. Nos da la certeza de un día del juicio, y recordemos que Él va a venir algún día. Él ya vino como Salvador, ¿cierto? Y Él va a regresar en algún momento y va a regresar como juez, porque a Él se le dio la potestad y va a ser teso. Certeza de un día de juicio. De un día de juicio, correcto. Hechos 17:31. Dice que una de las pruebas de la resurrección fue que no fue desmentido en el primer siglo. Sí, correcto, sí, así es. Que ellos no mostraron tampoco el cuerpo. Entonces, le da al creyente certeza de un día de juicio, dice Hechos 17:31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, ¿qué va a pasar algún día? Juzgará al mundo con justicia. Sabemos que va a haber un día de juicio, sabemos que Él va a regresar, sabemos que todo lo que Él dice es cierto y es verdadero, y todo esto son beneficios de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El sacrificio fue agradable a Dios. Es muy bonito y muy enriquecedor recordar y ver que la resurrección es genuina, o sea, que podamos comprenderlo y que podamos saber que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es cierta, o sea, que aquí no hay margen de error, que tenemos beneficios, que hay unos efectos en la historia, que somos parte de, por medio de su muerte, de su resurrección, y que dentro de esa mochilita que cargamos para la aplicación de la salvación, en la cual ya nosotros estamos por la gracia de Dios y por su misericordia, no por algo que nosotros hayamos hecho para que no nos gloriemos, sino por su gracia y su infinita misericordia estamos ahí dentro. Y creo que es muy bonito y muy interesante y muy concluyente
saber que la resurrección trae beneficios y que es verdadera, que Él anunció que iba a resucitar. Entonces los animo a que lo sigamos estudiando, a que lo profundicemos, a que como que no solamente se quede ahí, sino que esto es súper importante y súper interesante el tema, que no se puede pasar por alto el tema de la resurrección, porque la resurrección fue genuina, verdadera. genuina, verdadera y única. Muy bien. Bueno, podemos hacer este ejercicio. Trate. Trinitaria, verdadera, genuina, única. Piensen en una frase. En una frase para resumir la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya si quieres copiarla la que tú dijiste? ¿Podría ser tu definición o quieres hacer otra? Javi, si tienes una, Sandrita, si tiene una definición que sea propia suya, que puedan decir, la resurrección yo la voy a definir con mis palabras de esta forma y de esta manera. Creo que aquí hay algo bien bonito cuando dice, representa en la cartilla, leo la cartilla, la resurrección también representa el final de una misión. Al encarnarse, Jesús se despojó de todo. Al resucitar, lo recobró todo por virtud de su entrega. Y dice, a partir de ese momento fue constituido juez y administrador de todo lo creado. Porque en la resurrección, en la muerte, Él lo entregó todo, lo dejó todo. Pero también cuando resucita lo recupera todo. Entonces esto es muy, muy bonito y muy diciente. Entonces, ¿quién quiere comenzar con la frase? Listo, Javi, ¿qué nos escribiste? Es el inicio del fin. Muy bien. Sí, consumado. Listo, ese es el inicio del fin. Sí, claro, claro, tiene mucho sentido porque en la resurrección es donde inicia, o sea, Él ya hizo el sacrificio, ¿cierto? Entonces es donde inicia la iglesia a operar, es donde inicia el Espíritu Santo a convencer, es donde inician los apóstoles a predicar y se anuncia el Evangelio, del cual nosotros nos vemos directamente beneficiados. ¿Qué ibas a decir? Sandrita, ¿tienes tu frase? Sí. Más grande que todo. Uf, claro. Sí, 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 correcto. Sí. Ujú. Perfecto, muy bien. Es nada, esperanza. Correcto. Muy bien. Así es. ¿Tu mamá? No, 1900. ¿Cómo? Es la cereza del pastel del acto más sublime de nuestro Salvador. Los estoy escribiendo para recordarlas más adelante.
Sí, la cereza del pastel. Con la resurrección selló, mostró que es quien dijo que era y que hizo lo que dijo que hizo por amor a nosotros. Maravilloso, muy lindo. ¿Saben qué, muchachos? Me doy por bien servido con esas frases. Me doy por bien servido. eh, Porque sí, son muy dicientes. Muy, muy, muy chévere el ejercicio y les agradezco por participar eh, y, y me muestran con las frases que está quedando claro. Entonces, pues nada, ¿Cuál es su frase? mi frase, lo dejó todo y lo recuperó todo en la resurrección. Ya la escribo. Listo, muchachos. Entonces, habrá preparado la ascensión, pero no, yo creo que la vamos a dejar ahí y dentro de 8 días vamos a ver ya la ascensión y vamos a tratar de ver también la glorificación para terminar las provisiones e iniciar con la aplicación de ESCO. En la aplicación es de ver cómo se aplica la salvación en el creyente. Es ahí donde vamos a ver cosas también muy, 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 muy interesantes. Así que los animo a que sigan estudiando. Recuerden la tareita. Elijan el tema que quieran. Muerte, resurrección, la introducción de la doctrina. Pero traten de hacer como un mensajito de cortico. Es tarea. No Sí. escuché. Lo que pasa es que sí. Ah, bueno, podríamos entonces, si quieren, hagamos los tres que están hoy y, y luego le colocamos a ellos. Entonces, si quieren, Ok. ¿Cuál es la tarea? Porque no sé, me perdí. digamos, de la muerte, Pero vas a hacer un mensaje corto de 15 minutos, ¿sí? Sobre la muerte y puedes usar 3 versículos. O sea, que mínimo uses 3 versículos para apoyar la idea de la muerte de Cristo. Entonces, bueno, porque es que tenemos la muerte y tenemos el significado de la muerte. Entonces, listo, vamos a